Hola a todos, como ya verán, hoy les traigo doble creepypasta de alienígenas del caso Varginha y Alto. Bueno, corre creepypasta. Lugar: Ciudad de Varginha, Estado de Minas Gerais, Brasil. Fecha: 20 de enero de 1996. Resumen: el aparente siniestro de un objeto volador no identificado en las cercanías de la ciudad brasileña de Varginha y la captura de sus tripulantes mantiene en vilo desde 1996 a todo el país. Muertes en extrañas circunstancias, confiscación de pruebas y el silencio de las autoridades han valido a este caso el sobrenombre del Roswell brasileño. Varginha, Brasil, 20 de enero de 1996. El matrimonio de Eurico Rodríguez y Oralina Augusta fue despertado por dos aterrados mugidos del ganado que cuidan hace 6 años, en un vallecito junto a la ruta, justo a la entrada de la ciudad. Creyendo que se trataba de cuatreros, Oralina abrió una ventana de su sencilla casa y Eurico, otra. Oralina, mirando hacia el sur, no vio más que ganado espantado, corriendo. Eurico abrió la ventana que daba hacia la ruta y se quedó de una pieza. A la pálida luz de la luna y a apenas 30 metros de distancia, flotaba en perfecto silencio un cilindro gris del tamaño de un ómnibus. Rasando, a 4 metros de altura, el cilindro se movía lentamente hacia el norte, sin alas, sin humo ni luces. Eurico salió de su shock y llamó a los gritos a su mujer. Él no lo recuerda, pero su mujer dice que su grito fue: Oralina, hay un submarino sobre el campo. Su mujer, que hoy recuerda con risas su cómica definición, corrió a la ventana y vio la nave. Por más de media hora, contemplaron asombrados la extraña aparición hasta que desapareció por encima del morro que limita el pequeño campo. 9 horas después. Ese mismo día, un habitante del municipio de Alfenas, situado a unos 80 kilómetros de Varginha, declara haber visto una criatura que parecía un mono de 1,5 metros de altura con 3 chichones en la cabeza. Esa misma mañana, a las 10:30, los bomberos de Varginha capturan a la extraña criatura. Los veteranos ufólogos y abogados Vittorio Pacazzini y Ubirajara Franco Rodríguez, que investigaron los hechos, verificarían que la criatura fue capturada por 4 hombres sin que ésta ofreciera resistencia alguna, con una red como las que se emplean para atrapar perros. Por la tarde, Valkyria, Liliane y Katia, 3 adolescentes, 2 de ellas hermanas, que regresan tranquilamente a sus casas poco después de terminar su jornada escolar, tienen un encuentro que jamás olvidarán. Arrimado a un muro de un terreno baldío, a menos de 7 metros de ellas, se encontraba agachada una criatura semihumana, con la cabeza entre las piernas, de no más de 1,5 metros de altura y enorme cabeza coronada por 3 extrañas protuberancias, ojos grandes y rojos, piel marrón viscosa con venas saltonas. A las niñas les parece que la criatura estaba desnuda y tan asustada como ellas. Aterradas, huyeron. Pocos minutos después llegaban a su casa. Luisa Elena Silva, la madre de Liliane y Valkyria, las esperaba ansiosa por el retraso. Las vi llegar llorando, temblando, casi ni podían hablar. Cuando me vieron me abrazaron espantadas y me dijeron que habían visto al capeta, al diablo. Pero las chicas insistían. Habían visto algo que no era gente ni animal, un diablo. Ni los retos maternos las disuadían. Doña Luisa, vencida, decidió investigar y le pidió a una vecina que las llevara al baldío en su camioneta. Medio barrio ya estaba reunido en la esquina, escuchando y comentando. En el baldío, Luisa encontró apenas 2 huellas enormes y un indefinible olor, lejanamente parecido al del azufre. La familia volvió a casa, alterada y sin saber en qué pensar. Poco después, una tormenta fortísima borraba todo rastro del incidente en el baldío, ocultando las pruebas. La criatura es idéntica a la capturada por la mañana en la misma zona. Avisados de su presencia, soldados de la Escola de Sargento das Armas, ESA, de 3 coraques, oficiales de la Policía Militar y los bomberos de Varginha, proceden igualmente a capturarla. Estos 2 seres no vivieron mucho y sus cuerpos, al final del mismo día 20, pasaron a disposición del Hospital Regional de Varginha, primero, y del Hospital Humanitas después, en la periferia de la ciudad, centro dotado de los mejores equipos clínicos del área. Ambas criaturas fueron colocadas en cajas de madera y cubiertas con un plástico blanco. También supieron que la primera entidad, la capturada por la mañana, se mantuvo más tiempo viva que la segunda, que comenzó pronto a desprender un desagradable olor fétido. Los cuerpos de las criaturas fueron sometidos a una necropsia por el famoso forense Badam Palares, el mismo que examinó el cráneo del criminal nazi Mengele. Sin embargo, Palares desmentiría más tarde, públicamente, su participación en el caso.
En cuanto a las operaciones militares, según los dos ufólogos, fueron ordenadas por el teniente coronel Olimpio Wanderley Santos, de la ESA, quien también negó rotundamente a la prensa su participación en el caso. El traslado de los cuerpos. Las investigaciones de Pacazzini y Rodríguez les llevarían a poder reconstruir parcialmente lo sucedido. Averiguaron que el lunes 22 de enero un convoy de 3 camiones partió a las 17:30 horas rumbo a la Escola de Sargento das Armas, ESA, de Tres Coraques, a 25 kilómetros de Varginha, a donde llegaría a las 19 horas, entrando separados para no llamar la atención. Ya en la madrugada del 23, el capitán Ramírez saldría de la ESA en un jeep. Los mismos camiones más tarde participaron en el transporte inicial de las criaturas. Saldrían también a las 4 de la mañana, acompañados por el sargento Pedrosa. El capitán Ramírez esperaría a los camiones en una unidad del ejército, cerca de la ciudad de Campinas, desde donde se dirigieron a la universidad, una de las más importantes de Sudamérica, equipada con tecnología de punta. Momento a partir del cual se pierde definitivamente su pista. Militares irritados. Hoy, más de 70 ufólogos han visitado ya Varginha para investigar. Desde Bob Pratt, del National Enquirer, hasta John Mack, profesor de psiquiatría de la Harvard Medical School y experto internacionalmente reconocido en el terreno de las abducciones, dando credibilidad a los hechos. Es más, 10 de las principales organizaciones ufológicas de Brasil han firmado un documento en el que denuncian la existencia de una verdadera y compleja operación que involucra autoridades militares y profesionales civiles que resultó en la captura de criaturas no clasificadas biológicamente y que han sido mantenidas bajo vigilancia médica y, posteriormente retiradas de la ciudad. La foto que estás viendo fue tomada en algún momento de la década de los 70s. Es la única imagen que quedó de mi hijo, su amigo, y del ser artificial, o androide, conocido como Antran, el cual adoptamos en nuestra pequeña familia de 2. Era un cálido verano a mediados de la década de los 70s. Salí de mi empresa maderera después de un largo turno y me dirigí a casa, cuando tuve que hacer una parada en el basurero local para dejar algunos escritorios viejos que mi madre nos había dado y algo me llamó la atención. Me agaché y al ver más de cerca me sorprendí al descubrir lo que al principio pensé que era un muñeco. Era una cubierta exterior de plástico con extremidades de metal. Y lo más sorprendente, un rostro humanoide con ojos fríos y oscuros. Seré honesto al decir que estaba intrigado y muy impresionado con la mano de obra y sin pensarlo 2 veces lo coloqué con cuidado a lo largo del asiento trasero de mi auto para llevarlo a casa. El interés de mi hijo era casi tan intenso como el mío. Unos pocos días después lo abrimos y le echamos un vistazo a su sistema de circuitos para ver si algo se había fundido. Para nuestra sorpresa, el androide parecía cobrar vida. Sus ojos tenían un tono sensible, sus extremidades se movían, sus manos agarraban y después de unos momentos, se las arregló para ponerse de pie solo. No hacía falta decir que nos aterraba, pero nos fascinaba al mismo tiempo. ¿Quién pudo haber creado una pieza tan maravillosa y notable de trabajo? No fue sino hasta un par de semanas más tarde que me di cuenta de que no era un muñeco. Mostró increíbles señales de inteligencia. Aprendió a hacer cosas cotidianas, como sacar la basura y jugar con los juguetes de mi hijo. Incluso tenía uno favorito, un pequeño auto rojo con el cual jugaba en los mostradores de la cocina. Aprendió a imitar nuestras costumbres, como tratar de comer con tenedor, pese a no tener sistema digestivo, ni poder mover la boca o hablar. Sabía que era algo más. Tal vez una pieza de hardware militar, o un proyecto privado. Sabía que tenía que devolverlo, pero al ver a mi hijo jugar tan felizmente con él, con su rostro iluminado, no pude hacerlo. Mi hijo siempre fue muy retraído. Era uno de sus únicos amigos. ¿Qué clase de padre sería yo al negarle el derecho a la felicidad? No sería malo permitirle tenerlo por un tiempo. Lo llamamos Antran, que era lo que decía el texto impreso en mayúscula y letra pequeña que tenía en su espalda. Los meses pasaron rápidamente y la vida en la familia parecía estar mejorando. Antran era uno de nosotros. Las notas de mi hijo mejoraron, su ánimo mejoró. Todo parecía ir en mejora. Hasta una tarde de julio. Estaba sentado en mi sillón, con una cerveza en mano y viendo la televisión. Antran y mi hijo estaban arrodillados en la alfombra, jugando a las luchas, como lo hacen los niños, cuando un fuerte grito me llamó la atención. Miré hacia abajo y vi a mi niño agarrándose el brazo. ¿Qué sucede, Adam? Le pregunté. Se subió la manga y en su brazo había una gran marca roja que le cubría todo el antebrazo. Antran me pellizcó, respondió con voz temblorosa.
La marca era realmente roja y pronto pasaría a ser un bulto púrpura hinchado. Mis instintos paternales me dominaron y como un padre regañando a un niño travieso, le grité al androide. Su frío rostro metálico pareció mostrar, por un momento, verdadera tristeza y dolor, como si no se hubiese dado cuenta de la fuerza que tenía. Como si lo sintiera. Sus labios se movieron. Quizás para tratar de reunir las palabras para disculparse a través del lenguaje o quizás para simplemente copiar lo que estaba diciendo. Jamás lo supe. Más tarde en la noche me disculpé por haberle gritado, le dije que todo estaba bien y que no pensara más en eso. Unas semanas más tarde, mi hijo entró en mi habitación. Debió de haber sido por la mañana. Mi sueño fue interrumpido por el suave rechinar de la puerta. Papá, susurró. Sí, hijo. Contesté. Sigue mirándome. ¿Qué? Intenté despertarme, ¿qué hace? Antran, respondió, sigue mirándome. Su voz temblaba con miedo. Algo no estaba bien. Me di cuenta de que se estaba agarrando del otro brazo y de inmediato lo llamé. Al subirle la manga mi corazón se hundió. Habían más moretones. Debieron de haber sido 4 o 5 en sus pequeños brazos. Quítate la camiseta, Adam, le ordené, tratando de mantener la calma. Pude sentir una mezcla de emociones dentro de mí. Pánico, miedo, ira. Se quitó la camiseta y cuando pasó por encima de su pequeña cabeza, mi corazón se hundió aún más y mis ojos se hincharon. Mi hijo se puso de pie ante mí. Su pequeño cuerpo estaba cubierto de hematomas de diferentes tamaños, en diferentes tonos de marrón y morado. Inmediatamente me levanté y fui a la habitación de Adam. Nada. Miré debajo de la cama. La ventana de la habitación estaba cerrada. Nada. De repente, un fuerte golpe se escuchó arriba de nosotros, seguido de fuertes pasos. Está en el desván, susurré mientras miraba arriba. Al caminar por el pasillo, me di cuenta de que las paredes a ambos lados de mí estaban cubiertas de rasguños que llegaban hasta la cuerda de la pequeña puerta que conducía al desván, la cual estaba balanceándose. Abrí lentamente la puerta, mientras le decía a mi asustado hijo que se quedara donde estaba. La escalera cayó y subí. Tomé una linterna que habíamos dejado cerca de la entrada del desván y la encendí, solo para encontrarme con la pequeña ventana que había ahí, rota. Se había escapado. Inmediatamente pensé en llamar a los servicios de emergencia, pero, ¿quién me iba a creer? Un ser metálico sensitivo está lastimando a mi hijo. Mirarían los moretones y me denunciarían por abuso infantil. No tuve más remedio que guardar silencio. Semanas y meses pasaron. Cada vez que salíamos nos dábamos cuenta de que habían más señales de la presencia de Antran. Marcas de arañazos en las paredes de ladrillo de la casa. Las plantas aparecían destrozadas. Manchas de barro que llegaban hasta las ventanas. Temí por mi hijo. Lo llevaba a la escuela, nunca lo dejaba solo. ¿Qué había causado esa repentina hostilidad hacia nosotros? ¿Qué hicimos mal? ¿Fue mi grito? Por las noches hablaba en voz alta, pidiéndole disculpas a las paredes, a una habitación vacía, con la esperanza de que Antran pudiese oír, con la esperanza de que dejara de acosar nuestro hogar. Pero mis intentos fueron en vano. Si hubiese sabido lo que pasaría, no habría dormido esa noche. Mi sueño fue interrumpido de nuevo, aunque esta vez por un grito que helaba la sangre. Mis ojos se abrieron y de inmediato, casi por instinto natural, fui corriendo a la habitación de mi hijo. Era demasiado tarde. La habitación estaba patas arriba, todo estaba en el suelo, las sábanas de la cama estaban rasgadas y la ventana estaba rota. Me eché a llorar y grité pidiendo a mi hijo de vuelta. Llamé a la policía, les dije que mi hijo había sido secuestrado, me preguntaron si había visto al culpable. Mentí y les dije que no, esperando que las fotos de mi hijo hayan sido suficientes. Como si ellos fueran a creer que un muñeco pudiese sentir y hacer daño. Los siguientes días lloré hasta quedarme dormido. Lloraba como un niño. No valía la pena vivir más. Desearía nunca haber encontrado esa cosa. Traicioné la confianza que mi hijo me tenía de protegerlo como padre y ahora tengo que pagar el precio. Una madrugada de septiembre me encontraba en mi sillón, bebiendo, cuando escuché el sonido de la puerta de la alacena abrirse. ¿Adam? Pregunté mientras me acercaba a la cocina. De nuevo, nada. Excepto que esta vez en el mostrador de la cocina se encontraba el auto rojo, el juguete favorito de Antran.